Como en el judaísmo hay una identidad definida por razón de que hay una alianza de pacto con Dios, que no tiene ninguna otra nación de la tierra excepto el pueblo de Israel, esa identidad está bien clara. La identidad que no está clara es la de los justos de las naciones, los Benei Noah. ¿Qué soy yo? Ahora que conozco a Mashiach, ahora que me estás diciendo que estoy injertado en el olivo natural, ahora que me estás diciendo que de los dos pueblos hizo uno solo, entonces, ¿quién soy yo? ¿Soy judío? No, no eres judío. ¿Soy judío? No, no necesariamente eres judío. Para hacerte judío o hacerte judía, tú tienes la opción, no la obligación, la opción de hacerte judío por elección, si eso es lo que tú quieres, pero no es una exigencia de la teología nezarita. Repito, tú puedes servir a Hashem como un justo de las naciones. Entonces, en ese estado de cosas, ¿cómo es que funciona todo este principio? ¿Quién tú eres en Mashiach? Si no soy judío, ¿qué soy? Bueno, el qué soy no es solamente una definición filosófica y teológica para el Yehudí, es también una definición teológica, bíblica, profética y filosófica para los justos de las naciones. ¿Quién es un justo de las naciones? También un hijo de Abraham. Un hijo de Abraham. Rabino Shaul establece un principio fundamental. Escribe a una comunidad conformada por creyentes de origen no judío, como es el caso de los Gálatas, y les dice, si ustedes son de Mashiach, ¿ok? Ustedes son también descendientes de Abraham, hijos de Abraham, según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Hashem le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, donde le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación, pero también en tu simiente, la cual es Mashiach, en tu simiente serán benditas, es decir, podrán ser injertadas en este proyecto extraordinario de redención de Dios, también todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Pues tú eres un justo de las naciones. Esa es la identidad más extraordinaria que uno puede imaginar, al punto que nuestros sabios antiguos no dudaron en afirmar que cuando un no judío abandona su idolatría, abandona sus dioses paganos y ancestrales y se convierte al Dios uno y único de Israel, es elevado al mismo estatus que un Cohen Gadol, al mismo estatus espiritual de un Cohen Gadol, y se le está prohibido recordarle su pasado gentil. Prohibido recordarle su pasado gentil. De modo tal que entendemos por qué Mashiach resucitado le dice a Kefa, Kefa, lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. O sea, es importantísimo entender que tu identidad no depende de si eres judío o no. Tu identidad depende de si tú eres un monoteísta que asumes para ti a través de Mashiach la fe de Abraham, la fe de Israel, creyendo también tú en el Dios uno y único de Israel. Eso es lo que da tu identidad junto a tus hermanos de la casa de Israel, compartiendo ahora juntos, no separados, ni reemplazándolos, sino compartiendo la misma promesa de redención que hemos recibido. Por lo tanto, hay ciertas cosas que aplican a los justos de las naciones, que son lo que da lugar, espacio, servicio a ellos dentro del olivo natural. Y por lo tanto, vamos a hablar de eso en estas próximas clases. Lo vamos a definir a modo de introducción de la siguiente manera. Existen 7 mandamientos permanentes diseñados especialmente para los no judíos. 7 mandamientos específicos que han sido diseñados por Hashem para los no judíos. Y aquí viene un punto importante. 1000 años antes de establecer
Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, el pacto, la alianza nacional única con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, 1000 años antes, Hashem estableció un pacto con todas las naciones de la tierra, con todas las naciones de la tierra. Ese pacto fue establecido cuando Noé salió del arca. Noé representa un nuevo hombre, Noé representa el nuevo padre de la humanidad. Todos los demás murieron. Él es el único patriarca que sobrevive al diluvio universal. Y Hashem establece un pacto con él y con su descendencia. Cuando uno lee y estudia cuidadosamente, académicamente, el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Bereshit, de Génesis, ahí encuentran la descripción de los 7 mandamientos fundamentales que Dios le entrega a Abraham. Y por supuesto, esos mandamientos son permanentes, válidos, activos, vinculantes y normativos para las naciones hasta el día de hoy. Ahora, el objetivo del judaísmo que surge a partir de Sinaí es cultivar la relación más íntima posible con Dios. Ese es exactamente el objetivo de los 10 mandamientos universales. Establecer el principio, la base jurídica que permita darle al no judío, al temeroso de Dios, al justo de las naciones, la mejor posibilidad de tener una relación íntima con el Dios de Israel. Tenemos 7 mandamientos para los Benei Noah y estos 7 mandamientos son válidos también para los Benei Noah que acepten a Yeshua como el Mashiach prometido a nuestro pueblo Israel. En nuestra teología judía hacemos una división, no necesariamente una división, sino una distinción entre Benei Noah y Benei Abraham. Pues, por supuesto, filosóficamente hablando, todos somos descendientes de Adán, todos somos descendientes de Noah, porque los judíos venimos de Noah también, a través de Sem. Pero desde el punto de vista teológico, en función de los pactos que han ocurrido en el camino, a partir de Abraham se crea un nuevo pueblo diferente, con una alianza específica. No, esa especificidad no es para hacernos superior, es para hacernos más responsables. En otras palabras, la elección de Israel como pueblo del pacto no es la exclusión de las naciones, es el medio de Dios para alcanzar a las naciones. Y es importante que entendamos esto porque Dios no hace excepción de personas. Él se alegra de que en todo lugar se le ame, se le sirva y se le tema, sea como judío como no judío. Hashem se alegra de ambos. Nosotros tenemos sadiquín que no fueron judíos y tenemos sadiquín judíos. La presencia divina se derramó el día de Pentecostés sobre judíos, pero también se derramó luego en casa de Cornelio sobre no judíos. Se trata de función de responsabilidad. El judío tiene una mayor responsabilidad con Hashem. Por eso tenemos 613 mandamientos. Por eso somos los hermanos mayores y por eso somos los responsables de proteger el pacto, las promesas y enseñarlo a las naciones. De eso se trata fundamentalmente. Entonces, no pienses porque hablamos de 7 mandamientos a las naciones y 613 mandamientos a los Yehudim, que por tener 613 ellos y 7 mandamientos, estos, pues hay distinción de calidad. No es distinción de calidad, es distinción de servicio, de responsabilidad. De eso se trata. Pero al mismo tiempo, cuando estudiamos cuidadosamente los 7 mandamientos entregados por Hashem a los Benei Noah, que son también absorbibles para los Benei Abraham, en el sentido de que definimos dentro de la teología del Sarita, los Benei Abraham son Benei Noah que han reconocido a Yeshua como Mashiach. Tenemos Benei Abraham que no han reconocido, Benei Noah que no han reconocido
a Yeshua como Mashiach. Los conocemos. Hay justos de las naciones que no reconocen a Yeshua como Mashiach todavía. Pero hay justos de las naciones que sí reconocen a Yeshua como Mashiach. Esos que reconocen a Yeshua, esos Benei Noah que reconocen a Yeshua como Mashiach por esta declaración jurídica del rabino Shaul, que es el Tana, el juez enviado por Yeshua a las naciones, se establece: si vosotros sois de Mashiach, linaje de Abraham sois, según la promesa. Entonces, para hacer esa distinción entre un Benei Noah que no cree en Yeshua como Mashiach y un Benei Noah que sí cree en Yeshua como Mashiach, la nomenclatura que utiliza el judaísmo nezarita es Benei Abraham para referirse a los justos de las naciones que creen en Yeshua como Mashiach, de aquellos justos de las naciones que no creen todavía en Yeshua como Mashiach. Aclarado esto, decimos entonces que estos 7 mandamientos no los mires simplemente de forma matemática, porque no lo son de forma matemática. No es que existen solamente 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Míralos como los 7 capítulos de un libro. Imagínate que compras un libro y tienes 7 capítulos. Bueno, cuando miras el índice aparecen solamente 7 cosas, pero después cuando abres el libro, cada uno de esos capítulos se va desarrollando, cada uno de esos capítulos va ampliando y entonces tienes todo el contexto de cada uno de esos capítulos, que son 7 en el índice, pero que se expanden a muchos más en el desarrollo del libro. Eso es exactamente lo que ocurre con los 7 mandamientos universales. No son 7 matemáticamente hablando, son 7 teológicamente hablando. Para que tengas una idea de lo que estoy diciéndote, solamente el primer mandamiento entregado por Hashem a los hijos de Noah es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es el primer mandamiento. Es un mandamiento en contra de la Avodah Zará. Toda forma de idolatría está prohibida para un Benei Noah y para un Benei Abraham. Toda forma de idolatría. Pero cuando tú estudias cuidadosamente el concepto de expresiones y manifestaciones de la idolatría, te vas a dar cuenta que existen por lo menos 18 formas de idolatría en el mundo en el día de hoy. 18 formas de expresión de la idolatría en el mundo. De modo tal que ese solo mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Hashem, reconocer a Hashem como el único Elohim verdadero, que es el primer mandamiento de los 7 a las naciones, se convierte, cuando estudias el contenido, en 18 submandamientos. De modo que solamente en la descripción y análisis del primer mandamiento ya hay 18 más. De modo que ya no es uno, el primero, ahora son 18 solo en el primero. Y de esa manera, cuando vamos estudiando el resto de los mandamientos hasta el séptimo, hay que multiplicarlos y multiplicarlos y multiplicarlos. Alguien se tomó el trabajo de hacerlo y estamos hablando de más de 1000 mandamientos que están dentro de los 7 mandamientos universales. De modo tal que no podemos comparar 7 con 613 desde el punto de vista matemático. Se trata del punto de vista de responsabilidades delante de Hashem. Aclarado esto, cuando decimos los 7 mitzvot o las 7 mitzvot para los Benei Abraham o para los Benei Noah y los 613 mandamientos para los Yudim, simplemente son conductos, canales que nos enseñan sobre la realidad de la existencia de Dios y cómo vivir con esa conciencia de Dios permanentemente en nuestras vidas. Por ejemplo, la mayoría de los mandamientos requiere que hagamos algún tipo de acción para cumplirlos. Dar tzedakah es un mandamiento que requiere acción. Comer matzah en Pesach es un mandamiento que requiere acción. Todos ellos son simplemente medios para lograr un objetivo final. Entonces,
Cuando estudiamos los mandamientos, tenemos que estudiarlo con los objetivos. No es simple un mandamiento por un mandamiento, sino cuál es el propósito de ese mandamiento. Y es aquí donde se crea esa relación extraordinaria, pedagógica, teológica, sociológica y espiritual tan importante. Mitzvot, objetivo. Mitzvot, mandamientos. Es decir, no puedes hacer las cosas nominalmente. No puedes hacer las cosas porque toca hacerlas. Tienes que tener claro cuál es el objetivo del mandamiento. ¿Por qué Hashem te está pidiendo que hagas eso? Porque en la misma medida en que tienes conciencia de eso, tendrás conciencia de la vivencia de esos mandamientos. Y entonces podrás vivir en la realidad de la conciencia de la existencia de Dios en una forma epigenética social y epigenética teológica. Eso es la importancia que tiene la hora de estudiar mandamientos, sea como Yudí 613 mandamientos y sus derivaciones, o sea como Justo de las Naciones, como Bené Noah o como Bené Abraham, en este caso, con sus derivaciones. Las 7 misbot constantes que son dadas a los justos de las naciones son como un cerco de protección alrededor del primer mandamiento universal. Y ese primer mandamiento universal que aplica a los justos de las naciones, sea Bené Noah o sea Bené Abraham, con la distinción que ya hemos hecho, es un cerco de protección alrededor de la Avodah Zará, de no cometer Avodah Zará, de no servir a dioses extraños y por lo tanto la prohibición contra la idolatría, la prohibición contra la idolatría. Entonces, para enseñar a los creyentes de origen gentil el principio de lo Avodah Zará, ¿sí?, de no idolatría, hay 7 principios fundamentales que son los siguientes. El primer principio, saber que existe un solo y único Dios verdadero y nadie más. Ese es el primer principio por el cual debes vivir como un justo de las naciones. 2, no creer en otros dioses. No creer ni aceptar la idea de otros dioses. Creer que Hashem es uno solo. Amar a Hashem, temer a Hashem. No guiarte erróneamente por tus propios ojos, por tu propio corazón. Creerle a Dios. Ese es el principio fundamental. El número 1 es ese. Creer que Dios existe y nadie más. Entonces, cada momento de conciencia es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para llevar a cabo estos ideales. Ninguna de las otras misbot te brindan la misma oportunidad. Y es por eso tan importante conocer estos 7 mandamientos universales. Y dentro de estos 7 mandamientos universales, creer, entender y vivir según los 7 constantes mandamientos. Constantes, que no cambian bajo ninguna circunstancia, que no tienen excepciones, que no tienen vacaciones, que no tiene momentos en que hoy sí puedo olvidarme de esto. No existe esa posibilidad cuando estamos hablando de las 7 constantes misbot, que son prioridad dentro del primer principio de lo Avodah Zará, de no tener dioses falsos delante de nosotros. Entonces, cuando uno entiende esto, la respuesta es que no debemos creer en Dios solo con fe. No debemos creer en Dios solo con fe. Es también creer en Hashem con evidencia. De eso se trata. Obtén conocimiento. Tienes que buscar, tienes que analizar, tienes que estudiar. Es un principio fundamental en el judaísmo. Tienes que saber, no solo creer. Saber, no solo creer.
porque creer sin saber te lleva a una depolarización teológica en el cual corres el peligro de ser privado de la experiencia de la fe. Y ese es uno de los peligros más importantes que debemos evitar. La confianza en Hashem no solo puede ser filosófica, tiene que ser integrativa, tiene que incluir toda tu vida, toda tu experiencia epigenética, social y teológica. Tienes que tener confianza emocional también en Hashem. De eso se trata. Es decir, no es suficiente saber intelectualmente que Dios existe, que Dios está a cargo de todo. También lo tienes que llevar en tu corazón. También lo tienes que llevar en tu praxis. No es solo ortodoxia intelectual, es también ortodoxia práctica, lo que hace del mandamiento algo extraordinario y maravilloso. Y este conocimiento emocional es mucho más profundo y radical porque afecta la manera como una persona conduce su vida. De eso se trata. No es solo aprender, 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 aprender. Es aprender y vivir, aprender y practicar, aprender e integrar en la manera como yo enfrento la vida ahora, en la manera como yo respondo a los desafíos que la vida me presenta ahora. Porque serán esos principios y serán esos valores que vienen de estos mandamientos lo que van a definir la manera como una persona responde a los desafíos de la vida. Por ejemplo, nuestros sabios han dicho que hay 3 circunstancias que te permiten a ti intuir cuáles son los valores de una persona. Primero, cuando se sienta a la mesa, cómo come esa persona. Eso es importante. O sea, la manera como comemos define muchísimo quiénes somos. Segundo, cómo manejamos el dinero. Esa es otra manera que define quiénes somos. Y tercero, cómo respondemos al sexo opuesto. Si estas tres áreas definen si lo que hemos aprendido de la Torah realmente ahora está integrada en nuestras vidas o está solo en la etapa de adquirir conocimiento. No es solo adquirir conocimiento, eso es importantísimo, es el primer paso, porque si tú no conoces, no sabes qué hacer. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero también puedes matar a una persona. Sí, no se trata solo de conocer, por ahí empezamos, pero ese conocer tiene que expresarse en una manera de vida que traiga honor al Hashem. La santidad, por ejemplo, no es amar a Dios y vivir como a ti te dé la gana. La santidad es amar a Hashem y vivir como Él nos llama a vivir. De eso se trata la santidad. Por lo tanto, la integración es parte importante de todo este proceso cognitivo, pedagógico que llevamos adelante a través de la enseñanza de estos mandamientos. Por lo tanto, todo el sentido de la vida que proponen estos mandamientos, específicamente en este caso los 7 mandamientos para los justos de las naciones, y dentro de esos 7 mandamientos, el primero que es definido a través de 7 mandamientos permanentes dentro de lo Avodah Zará, es lo que nos permite ayudar a enderezar la conciencia de Dios en la vida de un creyente de origen no judío. ¿Cómo tú sabes si tú realmente eres consciente respecto de Dios? ¿Cómo tú lo sabes? Por medio de la confianza. Si estás consciente, vas a estar dispuesto. Y por lo tanto, caminar en los mandamientos no será simplemente un proceso intelectual, histórico, turístico, teológico, muy bonito, pero carente de lo más importante, de una relación personal, creciente, satisfactoria, eficiente con el Dios de Israel.
Y por lo tanto, a la hora de estudiar estos mandamientos, te llevaré de la mano para que como justo de las naciones puedas descubrir toda esta riqueza, vivir por ella. Esto será el tema que trataremos precisamente en nuestras próximas clases. Nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom. Bienvenido a tu diplomado online de estudios hebraicos. Este programa completamente virtual está diseñado para proporcionarte una comprensión profunda de uno de los periodos más importantes en la historia del pueblo hebreo. A través de clases en línea, materiales de estudio, comprenderás sobre el periodo más crítico de la historia bíblica, cuando lo que hoy llamamos la Biblia hebrea surge en la historia de Israel. En este diplomado aprenderás sobre el contexto histórico y político en el que se llevó a cabo el exilio babilónico, así como sus consecuencias en la cultura, religión y literatura hebrea. Además, estudiarás las diferentes perspectivas y teorías sobre este periodo y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. Este diplomado es ideal para estudiantes de teología, pastores, líderes, estudiantes de historia, filosofía y cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento sobre el periodo del exilio babilónico y su legado a la posteridad. Inscríbete hoy y comienza conmigo este viaje extraordinario por el periodo en el cual la Biblia se convirtió en la Biblia. Podrás hacerlo a tu propio ritmo y con acceso permanente al contenido de este diplomado.